Me llamo Eberhard Jäger, vengo de Lüdenscheid y quiero explicar brevemente mi proceso de enfermedad. Me operaron de cáncer intestinal por primera vez en 1978. Y como dijo mi profesor entonces, no había nada más que hacer, o sea que era terminal. Y me informó también sobre mi enfermedad. Esto fue un golpe, con un martillo. Esto no lo puede sentir en absoluto una persona que no lo vive. ¿Cómo se siente uno de ánimos? Yo me enfrenté rápidamente a mi enfermedad. La operación fue bien, el pronóstico, según mi profesor, era muy bueno. También me recuperé rápido después de la operación. Yo debía jubilarme temporalmente, pero no quería, porque tenía un buen puesto de trabajo en la empresa y yo no quería dejarlo, porque soy un luchador por naturaleza y quería mantenerlo como hasta entonces. Hasta el año 1982, en junio, volví a tener dolores en la zona intestinal. Fui 2 veces a urgencias en nuestra ciudad. A partir de ahí fui a la clínica universitaria de Hannover y entonces me operaron y se confirmó que tenía cáncer otra vez. Yo mismo solo tenía una vaga idea de mi enfermedad, pero hace poco fui informado por mi mujer que estaba afectado de varios cánceres, incluso otros 2 tumores en la columna vertebral, un tumor pulmonar y posiblemente en el cuello del esófago. Entonces oí por mi hija, que me apoyó mucho, del Dr. Hammer, que había escrito un artículo en el periódico Bild. Y mi hija consiguió su dirección, hasta que pudimos contactar con el Dr. Hammer, entrar y me aclararon que mi enfermedad tenía un origen anímico y que había tenido conflictos que yo reconocí. Tuve, por ejemplo, un grave accidente de coche. Estuve casi muerto. Después, de tipo económico, quien paga los daños. Y anteriormente, también conflictos en el trabajo con mi jefe. Después de la conversación, se me quitó un peso de encima. Yo me he integrado muy rápido con el grupo de pacientes. Es así. Señor colega, usted no ha entendido bien el tema, el sistema. Mire, y digo, en una investigación exactamente, tengo sobre todo esto un cálculo de estimación de veracidad de la Universidad de Tübingen. Yo digo, por ejemplo, en un paciente, voy a coger un ejemplo, en un hospital universitario me ha dicho el colega, el jefe, bueno, señor Hammer, aquí tenemos un paciente con un adenocarcinoma pulmonar, cáncer pulmonar. Entonces me dijo, ¿qué necesita saber más? Bueno, tengo que saber cuándo tuvo los primeros síntomas. Bien, me dijo, podemos preguntárselo. Finales de octubre, principios de noviembre fue. Entonces dije, este paciente debe haber sufrido el peor conflicto de su vida, 7 meses antes, y este debe haber sido un conflicto de miedo a morir. Y entonces me dijo, doctor Hammer, o usted está totalmente loco o tiene razón. Vamos entonces a preguntarle al paciente. Entonces le hemos preguntado. Él no tuvo nunca una experiencia conflictiva, pero tuvo 7 meses antes, en abril del 81, una crisis de delirio. Y esto es el peor conflicto de muerte que se puede sufrir, porque él está desconectado. Él estaba, por decirlo así, inconsciente, pero estaba notando como su mujer le estaba golpeando y gritando.
está muerto, está muerto, está muerto, está muerto. Estuvo oyendo todo el rato. Por ello el paciente desarrolló un conflicto. Entonces calculé, ¿cómo puede ser que yo por casualidad, de forma estúpida, esto tendría que ser una loca casualidad, que yo diga que entre 300 o 500 pacientes uno sufra un conflicto de miedo a morir? Y encima que lo haya tenido en abril del 81, exactamente. Y entonces calculamos que entre 1 millón de casos, si tecleo 1 millón de veces, solo puedo teclear una vez correctamente. Nosotros, los pacientes, hemos tomado conjuntamente una resolución que nos va a leer ahora nuestra compañera paciente, señora Axel. El 10 de diciembre del 82, a las 14:30, se reunió un jurado de 5 médicos. Este equipo de médicos se encontró para verificar los procesos clínicos y tecnológicos de aproximadamente 30 pacientes que estuvieron tratados sin selección por casualidad para poder confirmar los criterios de la ley férrea del cáncer y también para poder verificar el momento del proceso de curación después de la resolución del conflicto. Aunque el equipo de médicos solo cogió 7 pacientes, en todos los 7 casos escogidos al azar se confirmó que todo el proceso conflictivo se desarrolló según los criterios de la ley férrea del cáncer, al igual que la enfermedad. Enseguida, después de la conflictolisis, todos los pacientes se sintieron liberados, aumentaron de peso los resultados radiológicos y mostraron una mejoría. A pesar de todo, el jurado no estuvo dispuesto a certificar lo que vio, sino que lo quería aplazar un año. Nosotros, pacientes, estamos indignados por ello, porque al parecer a los médicos les faltaba el coraje suficiente para certificar un asunto que tenían claro. 3 de nosotros, los pacientes y familiares, fueron testigos de estos resultados. Según nuestra opinión, no se puede perder más tiempo para poder salvar a miles de pacientes. Mientras tanto, siguen muriendo cientos de miles de pacientes y esto es una marranada muy grande. Y los pacientes se sienten también corresponsables. Dicen, bueno, ahora nos hemos curado. Queremos darlo a conocer, no queremos ser egoístas. Para los que no pueden, que sepan al menos. Tenemos más moral que tienen los mismos médicos. Esto no lo vamos a averiguar aquí nunca. ¿Por qué no? Señora colega, yo piense en el siguiente caso. Si yo entonces tengo razón, ¿qué culpa asume usted? ¿Qué culpa tiene usted? En un año son cientos de miles de pacientes que han muerto en Alemania. Y si los hubiéramos podido salvar, como por ejemplo el señor Similka, entonces tendríamos... Querido señor, hubiéramos hecho algo fantástico. En cambio hemos cargado con la culpa. Si yo tengo razón, esto no se le va a poder quitar nunca de encima, señora colega. Señor colega, yo le puedo decir... Esto es ser cobarde delante del enemigo. Es cobardía, y entonces los médicos tienen todos miedo, no quieren hablar con la prensa y no quieren que salga su nombre para no tener problemas con el colegio de médicos. Es lamentable. La verdad se puede certificar siempre y a nadie se le puede exigir nada por certificar la verdad. Yo es que no puedo entender estas situaciones. Nadie ha pedido que certifiquen más que lo que es verdad. Y la verdad la puede certificar cualquiera con su nombre. Si yo tuviera la sensación que se tiene que certificar la verdad, no tendría inconveniente de certificar la verdad, hasta el punto que yo conozca. Y no se les ha pedido más que eso a los médicos. Es que yo lo encuentro simplemente una marranada. Por ejemplo, el caso de la señora Steiner, que ahora verdaderamente todo ha desaparecido y ese tumor cancerígeno profundo de 5 marcos de grande, que era 3 milímetros de profundo, ahora ha desaparecido. Sí. Y entonces les dije, mírenla, y se la miraron, esto lo podéis confirmar, esto ha desaparecido. Ya, y si los histólogos se han equivocado, a lo mejor no era ningún cáncer al final, y yo les dije que hay que cortarle media cara, que fue cáncer.
había un estudio histológico. Estaba anotado que era un carcinoma plano de epitelio. Sí, pero ahora no está, pero a lo mejor no era ningún cáncer. Al final siempre se puede buscar algún inconveniente. Si tengo 100 pacientes, pues será 100 veces casualidad. No había cáncer esas 100 veces. A lo mejor se han equivocado todos los profesores, pero es que no lo quieren certificar. Pues que certifiquen al menos que los profesores se han equivocado o que el paciente se ha curado según el sistema de Hammer. Pues bien, más no quiero en realidad. Sí, estaríamos... Sí, así es, está efectivamente sana. Cuando uno está sano, no hay ya tumor, ya no hay cáncer. ¿Cómo se puede explicar el caso de la señora Steiner? La señora Steiner ingresó el 14 de noviembre, entonces estábamos todavía en Salzbach-Walden, 2 días antes de que se iba a operar. Estaba ya planificado todo. Un día antes, el domingo fue cuando vine. El domingo, perdón, el día 15, el lunes concretamente, iba a realizarse la operación. Quería volver a Hamburgo, estaba todo previsto. Ya había firmado para realizarse la operación. Estaba hecho el planning operativo. Todas las pruebas preoperatorias estaban realizadas. Era un carcinoma plano del epitelio, aproximadamente así de grande. Un tumor cancerígeno del tamaño de 5 marcos en la mejilla derecha. También me hicieron una biopsia. Sí, una biopsia, y se pudo ver un tumor profundo de 3 milímetros. Y entonces yo le dije, bueno, señora Steiner, cuéntelo usted misma. Usted me preguntó si había tenido un conflicto importante. ¿Un conflicto de...? Sí, de 9 meses aproximadamente. Sí. Estaba también mi hermano y dijo, acuérdate que hace aproximadamente 9 meses, en febrero, te retiraron el carnet de conducir. Sí. Y entonces se sorprendió usted. Por aquello es por lo que se inició. Sí, ya. Y su hermano comentó también que usted hablaba continuamente sobre el carnet de conducir. En realidad es un conflicto menor en comparación con un cáncer, pero usted pensaba día y noche sobre el carnet y a pesar de ello podría haber perdido media cara. Así era que le dieron una posibilidad de supervivencia del 50%. Y entonces le dijo, la señora Steiner no vaya a operarse. Yo le garantizo que si su hermano tramita lo del carnet, a usted le devuelven el carnet y esto va a reducirse por sí solo y en 4 semanas no la va a reconocer nadie. ¿Es así? Sí, y mi hermano quería hacerlo. Él se puso rápido en marcha. En cuestión de 2 días le dijo, Ingrid, esto está solucionado, lo tengo controlado, tú tienes que hacer esto, y en unos cuantos días tenemos todo reunido y entonces te devolverán el carnet. Muy bien. Ahora miramos. Ayer la boca por dentro y ya no se ve nada de nada, absolutamente nada. Una ligera rojez donde había estado antes el cáncer. Ahora ya ni lo noto. O sea que ha desaparecido totalmente. Los médicos lo han confirmado. Ha desaparecido de verdad. No se ve prácticamente nada. Creo que es una curación completa y ahora como vuelva al hospital de Hamburgo dirán, esto es un milagro o una casualidad o cualquier otra cosa. Sí, eso dirán. Esto es el típico caso que después dicen que esto no era seguramente cáncer. En ningún caso debe tener razón Hammer. No debió ser cáncer, pero la cara se la querían cortar y estaba ya previsto la operación para el día siguiente. Le querían cortar todo, le hubieran sacado mandíbula, media mandíbula. Entonces solo podría haber comido purés. Y ahora está completamente curada. Podía beber vino. ¿Qué paciente más nos puede presentar? Bueno, el señor Schulz vino, ¿cuándo fue? El 3 de noviembre. Bueno, el 3 de noviembre, o sea, hace 5 semanas. O sea, hace 5 semanas la primera placa fue la segunda de la izquierda
en el lado derecho hay un tumor gigantesco en el pulmón. Y en las siguientes encontramos un conflicto que se levantó por la mañana y dijo: ¿cómo vamos a seguir con lo de Peter? Puedo decir, un hijo que no estaba contento, suspendió y tuvo que dejar los estudios. Entonces no tenía profesión. Su mujer perdió también el trabajo. Y usted, como buen padre, pensó: ¿qué va a ser de Peter? Y el problema, Peter, se levantaba y se acostaba con esta preocupación. Y entonces dijimos: señor Schulz, este problema lo tenemos que solucionar seguro. Él tiene que acabar los estudios, hacer una preparación técnica en Bremen, y le hemos escrito a la señora Merkens: por favor, a ver si lo podemos arreglar para que consiga acabar los estudios, que acabe el semestre. Sí. Sí, y Peter lo hará. 100%. 100%, sí. Y las imágenes de rayos X muestran que todo está bien. Y esta segunda imagen muestra cómo retrocede progresivamente el tumor. El tumor se hace más pequeño, la cicatriz se reduce, se hace más pequeña. Y el señor Schulz ha aumentado de peso un poco. 3 kilos. 3 kilos. Ahora seguirá aumentando de peso. Y el azúcar ahora 60. Sí, y ahora se encuentra bien. 100%. Esto lo vimos ayer, señor Schulz. Lo que es importante es que el señor Schulz no ha sido tratado nunca con citoestáticos y no ha recibido nunca radioterapia. Y según la medicina oficial, no recibió nunca un tratamiento convencional. Pero el conflicto se ha solucionado. A partir de ahí, señor Schulz, ¿lo podría usted explicar también? Cuando usted supo que Peter acabaría los estudios, Yo me sentía bien, iba todo muy bien, estaba más animado, comía con alegría y... usted perdió antes mucho peso, ¿no? Perdí 10 kilos. 10 kilos, sí, ya. A partir de ahí empezó a aumentar, ¿no? Sí. Esto es un caso típico, esto lo hablamos, hubo discusión, se lo mostramos al radiólogo y no me podía negar que la radiografía mostraba que había un retroceso, que el tumor estaba desapareciendo muy claramente y que el paciente no había recibido ningún tratamiento convencional. Y dijo: sí, no sé, no puedo firmarlo, doctor Hammer. Lo encontramos esto realmente muy grave. Es que no se lo creían. ¿Cómo pudo haber sucedido? Usted preguntó entonces varias veces, ¿no? Y hablaron del tratamiento. Sí. Esto es así siempre. Todos tienen miedo. Los profesores tienen miedo. Incluso también los médicos rurales. Los únicos que no tienen miedo son los pacientes, los afectados. A estos no se les pregunta normalmente. Y esto es el acontecimiento. Si se mueren, si sobreviven, no se les pregunta en ningún caso. Y les mandan venir mañana otra vez, hacer la primera radioterapia o algo así. No les preguntan en absoluto si esto está bien, si es razonable lo que se hace, si hay otras posibilidades, si quieren hacerlo. Por ejemplo, la señora Steiner fue un caso que se quería informar en otro sitio. Esto seguramente le salvó la vida, porque tenía un 50% de posibilidades de sobrevivir en la operación. Pero ya se lo dije también, aunque sobreviviera a la operación de la cara, con seguridad desarrollaría el siguiente cáncer. Seguro que hubiera sufrido un cáncer de hueso, con absoluta seguridad. Y esto hubiera sido el principio del fin. Y esto encuentro que nosotros los médicos tenemos que tratar en el futuro a los pacientes como un partner y no como un objeto material.
que se le corta, se le pone cualquier inyección, se le irradia. Tenemos que aprender de verdad a tratar al paciente como un partner, una persona que nos viene con todos sus problemas y nos dice: mira, ¿qué podemos hacer con esta enfermedad? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué alternativas tenemos? Esto es lo terrible, que estos médicos generalistas que estaban presentes no disponen de este sentido común, al parecer. Están convencidos de estos dogmas de la medicina oficial y dicen exactamente lo mismo que otros. Da lo mismo si mueren millones de personas. No podemos esperar incluso una semana. Es demasiado. ¿Quién estaría de ustedes dispuesto, interesado voluntariamente, a participar en una asociación así, amigos de Dirk? ¿Quién estaría dispuesto, con la base de no contraer ningún tipo de compromiso, aparte del compromiso moral, de ayudar a un solo paciente a curarse cuando uno mismo ya se haya curado? Yo.